Como ocurre a menudo en el terreno de la ciencia, parece que saber más sobre la esquizofrenia y sus bases neurológicas no aclara las cosas, sino que vuelve más difusas todavía las fronteras entre las enfermedades mentales y más complejo el descifrar sus causas. Eduardo Punset entrevista hoy a María Ron, neuropsiquiatra en el University College de Londres, para abordar las últimas conclusiones sobre un síndrome que sigue afectando a millones de personas. Hace unos años, si querías reflexionar sobre la esquizofrenia, pues la verdad es que los especialistas formaban un grupo bastante optimista. Se creía que se habían vencido prejuicios, como el de creer que lo único que contaba era, como pensaban muchos americanos, el entorno que le rodeaba a un potencial paciente, y en cambio se estaba muy seguro de que era un tema orgánico, de que era una enfermedad dictada por la genética. Y hoy no se está seguro ni de que sea realmente una enfermedad, sino más bien un síntoma. María, déjame primero hacerte una pregunta, ¿no? Un misterio, otro misterio, porque la verdad es que la vuestra es una profesión llena de misterios, ¿no? El 1% de la población es esquizofrénica. Oye, que se trate de Tailandia, de Australia, de Grecia, de España, es muchísimo, ¿no? Y para hacer el misterio todavía más oscuro, me decís, los psiquiatras, que la esquizofrenia afecta la capacidad reproductora de los pacientes. Y si esto es verdad, ¿cómo caray seguimos con el 1% de la población R que R, ¿no? Eso es lo que llaman la paradoja de la esquizofrenia, que todavía no se ha resuelto ni se saben las razones. Pero yo creo que es importante el considerar la esquizofrenia como un síndrome, no una enfermedad específica como hay otras, como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, sino un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que aparecen en un grupo de personas o en una persona. Y a ese conjunto de síntomas se puede llegar de diversas formas. Esto quiere decir que las causas, que podemos hablar de causas de la esquizofrenia o de las esquizofrenias, en lugar de hablar de una causa de una esquizofrenia. Claro. En esto sí estaréis de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? En psiquiatría no tenemos una prueba como para hacer el diagnóstico de diabetes, que digas esto es esquizofrenia. Sí. Lo que hemos hecho muy bien los psiquiatras es hacer un compendio de definiciones. Es como un lenguaje que hemos desarrollado. Y entonces sabemos que para diagnosticar esquizofrenia hay que tener una serie de síntomas por un cierto periodo de tiempo. Y los síntomas normalmente se dividen entre síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que el público está más acostumbrado a asociar con la esquizofrenia. Las alucinaciones, Eso. Las ideas delirantes, los trastornos del pensamiento. Las voces. Las voces, esos son que me hablan. Sí. Alucinaciones auditivas. Pero igualmente importantes y quizá más importantes desde el punto de vista de cómo estos enfermos se manejan socialmente son los síntomas negativos, que son la falta de voluntad,
la anedonia, el aplanamiento del afecto y los síntomas cognitivos de cambios intelectuales, que en realidad estos síntomas son más importantes para la vida de cada día, porque si no puedes manejar conceptos, tu vida. Eso es hacer las decisiones apropiadas. Además, se puede añadir que los fármacos que hoy en día se usan para tratar la esquizofrenia, que han mejorado mucho en los últimos años, son útiles en el tratamiento de estos síntomas positivos. Las alucinaciones, las ideas delirantes suelen responder bien a los fármacos, pero no los síntomas negativos, que son mucho más constantes, mucho más resistentes al tratamiento. Por eso también es lo que influye en el pronóstico y en cómo estos enfermos se manejan en la vida de cada día. Bueno, el tema es el de siempre, la enfermedad mental, ¿no? Exactamente. La enfermedad mental, los síntomas, el estigma y la nicosia. Y cómo esos síntomas nos afectan a la realidad cotidiana diaria. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento de ello. Ahora es cuando empieza la locura, que es un lugar normal, y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Es como sentir que te estás yendo. Si generamos un espacio como Radio Nicosia, o puede ser un grupo de teatro que hay por ahí, o espacios en el ámbito de la comunicación, del arte, etcétera, en donde ellos puedan salir de la identidad de enfermo y puedan volver a pensarse como personas con potencialidades. Las patologías aquí no se contemplan, ¿no? O sea, aquí somos personas que hacemos radio, o sea, no tenemos una cualificación, pero queremos llegar a ser reconocidos como redactores, ¿no? Nació mujer, cantó mujer, murió mujer y Sora lloró mujer. Yo cuando era pequeña quería ser de mayor como ella, la única mujer blanca que canta alma mejor que cualquier mujer negra. Expresamos cada semana un tema diferente y expresamos todo lo que opinamos cada uno libremente sobre el tema sin tabús y así, sin prohibiciones. Incluso tenemos un teléfono abierto para la gente que quiere colaborar desde fuera, para que nos llamen y opinen sobre el tema. El hecho de hacernos trabajar un guión y cumplir los trabajos que nos salen y demás, eso nos integra a la larga, nos hace integrarnos y ser útiles y sentirnos útiles. La ayuda psicológica a través de la propia palabra tiene mucho más poder y es más efectiva y, si se me apura, más terapéutica que no la psicofarmacología, ¿no? Es importante que estemos en una radio libre como base, en donde se puede fumar, se puede decir lo que uno quiera decir, se puede circular, pueden venir ustedes y estar acá en la cocina, porque están en la cocina. Y yo desde el principio que entré aquí hasta ahora me atrevo a moverme por el mundo, me siento muy segura. Supone un gran avance personal en lo que era nuestra vida, por ejemplo, antes y después en la entrada de Nicosia, ¿no? Claro, pero me decís a los psiquiatras y los que investigáis estos temas, ¿os estáis de acuerdo casi todos? Cuando miráis el cerebro de un paciente, decís, oye, hay una dilatación ventricular, o sea, hay una parte del cerebro que lo llamáis ventrículos, y en el esquizofrénico hay una dilatación. Lo primero que me gustaría puntualizar es que hay muchos enfermos con esquizofrenia en los que los ventrículos cerebrales, que son los espacios dentro del cerebro que están llenos del líquido cefalorraquídeo, hay muchos enfermos con esquizofrenia que cuando se ve una imagen de su cerebro es completamente normal.
La otra cosa que es importante puntualizar es que si yo enseñara a 20 psiquiatras una imagen del cerebro, no se puede diagnosticar la esquizofrenia, porque la atrofia cerebral, que como digo es bastante moderada o no muy severa, es completamente, le falta especificidad por completo. Así que, por ejemplo, si enseñara un cerebro de una persona con Alzheimer's que está empezando a tener una demencia, el cerebro podría ser, en una imagen de resonancia magnética, podría parecer a simple vista igual que uno de un esquizofrénico. Es muy poco específico. Pero hay una cosa que debe ser todavía más difícil de medir con las resonancias magnéticas, pero en lo que también, al parecer, aparentemente, estáis de acuerdo, es que algo falla en la vida emocional del esquizofrénico. O sea, que la gestión que dimana de la amígdala, el hipocampo, digamos, todo el aparato para gestionar las emociones, de algún modo no funciona bien. ¿Es verdad eso? Sí, sí es verdad. También hay que puntualizar que en algunos enfermos es mucho más avanzado este estado de las emociones que no están bien controladas que en otros enfermos que tendrían un estado emocional bastante normal. Te voy a hacer otra sugerencia que a lo mejor tampoco es del todo cierta. Gente que conozco y gente que conoce a esquizofrénicos me dicen, ay, pero es muy inteligente. Y he oído a psiquiatras decir que los genes responsables, digamos, del lenguaje, de la comunicación, de la innovación, de la creatividad, son unos determinados, que hay una treintena a lo mejor de genes de estos. Bueno, pues estos psiquiatras dicen, los esquizofrénicos tienen muchos de estos genes, demasiados tal vez. Y en realidad el problema de la esquizofrenia, en muchos casos, es que hay demasiada comunicación, demasiada creatividad. ¿Eso es un cuento chino? Sí, más o menos. Sí. Yo creo que es, por ejemplo, una cosa muy curiosa, si tú miras en Google y pones artistas con Manic Depressive Illness, encuentras cientos. Pones artistas con esquizofrenia, 2 o 3. La creatividad en la esquizofrenia, yo creo que las personas que hay artistas famosos que tenían esquizofrenia, lo que han producido de esta creatividad artística suele ser antes de que empiecen a tener la enfermedad. Bien. Otro punto que a mí me parece importante es que en realidad, y esto se ha visto en muchos estudios, las personas que tienen un cociente intelectual más bajo tienen un riesgo más grande de desarrollar esquizofrenia. Por esa razón, yo creo que esta idea de que son personas que tienen una creatividad o una inteligencia superior es un cuento chino. No está, Sí. no está, en la realidad no tiene una evidencia que se pueda aceptar. ¿Ya estamos dentro? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que ahora la cuestión que se nos plantea, los síntomas con respecto a cómo nos sitúa en la realidad del día a día. Los síntomas. Bueno, los síntomas son... para mí los síntomas es no resolver el conflicto, ¿no? Yo creo que todos tenemos un conflicto. Y el no poderlo resolver nos produce síntomas. Esos síntomas nos producen la medicación, ¿no? La psiquiatría yo creo que lo enfoca mal porque a lo que se dedica es a juzgar personas sin capacidad de defenderse. Como definición de enfermedad, ¿no? Lo que en medicina es la nosología, que es la descripción de cada enfermedad. En psiquiatría no hay esas descripciones, ni tampoco hay
esos diagnósticos diferenciales que se dan en medicina. Además, los médicos cuando algo dicen, no, esto no se sabe o no podemos, lo dicen. En cambio ellos, en su cajón desastre cabe todo. Y si no cabe, en el próximo manual de diagnósticos, pues tranquilo que le ponemos su diagnóstico nuevo. Los diagnósticos son como los biólogos que le ponen a las hojas un nombre en latín para estudiarlo mejor. Y luego la medicación es estándar, digamos, que da igual que seas una mujer, que seas un hombre, que peses 200 kilos a que peses 40 kilos. Esta medicación te quita el propio poder autocurativo que ellos deberían muchos tener, casos, la el poder psicología de guiarte hacia tu propio poder autocurativo. Curar a un enfermo es ir a la causa de su enfermedad y atajarla. En cambio, esto solo es paliativo. Elimina los síntomas desagradables, a la persona pues la tranquiliza. Lo principal es que esa persona no moleste. Habría que reconocer que hay muchas esquizofrenias y no solo una. Habría que plantearse cuestiones para cada persona, ¿no? Dentro de lo que es la industria farmacológica, el hecho de que sea uno de los diagnósticos más comunes incrementa toda la posibilidad de un mercado nuevo. Se han comprobado que los medicamentos antiguos hacen lo mismo y tienen las mismas contraindicaciones que los de la nueva generación. Entonces, un medicamento antiguo que sirve igual y hace lo mismo o la misma función vale 1 euro o 2 y el otro vale 500 euros, ¿no? Pues supongamos, o más, o 50 euros o lo que sea. No, depende mucho de la naturaleza de ese individuo y su interacción con el entorno que tiene. Su familia, su clima, todo. Y eso es tan complicado que no puede reducirse a un manual. Sí, sabrás que sufrirá, eso lo sabes. Ponerle nombre a su sufrimiento, aliviarle el sufrimiento, pero lo que es principalmente el problema que le hace tanto sufrir, nunca entrarán en ello porque siempre depende o de una familia, o de un entorno escolar, o un entorno laboral. Es ahí donde está el problema. No es uno solo ante el mundo, sino es la comunidad, como estamos. En la gran discusión que hubo entre los que creíais que era la esquizofrenia una enfermedad orgánica, vinculada pues a una determinada estructura, como hablábamos antes, de la mielina o de lo que fuera, o de los ventrículos o de los genes, y los que creían, sobre todo en Estados Unidos, con el behaviorismo, los partidarios del psicoanálisis, que creían más bien que la esquizofrenia era un resultado del entorno. Esta victoria la habíais ganado vosotros. Y ahora me dicen mis amigos psiquiatras también que están casi seguros que algunos casos de esquizofrenia, y no solo algunos casos, sino muchos casos de esquizofrenia, se deben a que antes de los 5 años tuvieron una infancia atroz, o abusos físicos, o abusos sexuales, o algo pasó que le afectó el desarrollo cerebral y hoy se puede incluir su enfermedad como un síntoma de esquizofrenia. O sea que ahora no sabemos, ahora tampoco sabemos si es el entorno o si es una causa orgánica. ¿Dónde estamos? Bueno, voy a decir una cosa una frase que la dijo Cajal, aunque quizá no fuera con las mismas palabras, que las hipótesis van y vienen, pero los datos siempre se quedan. Así que si al final tenemos bastantes datos de muchos estudios, de diversos campos de investigación, siempre podemos mirar esos datos de una forma más inteligente en el futuro y sacar conclusiones. Pero volviendo a lo que me has preguntado, yo creo que no hay duda que estreses, traumas físicos o psicológicos en momentos cruciales del desarrollo cerebral tienen un impacto que puede durar para toda la vida.
Pero yo creo que eso no es específico de la esquizofrenia, sino que esto puede llevar a otros trastornos de la conducta. Por ejemplo, hay un estudio que es muy interesante que se hizo en Finlandia, un grupo muy grande de niños que nacieron en los años 40 y que fueron separados de su familia casi en el momento de nacer porque la familia tenía tuberculosis y no había tratamiento para la tuberculosis. Sí. Y a estos niños los llevaban a instituciones que eran muy modernas, bien llevadas, pero estaban despegados de su familia por lo menos por varios meses. Y cuando han seguido a estos niños hasta que estaban en la edad adulta, no tenían un exceso de esquizofrenia comparados con otros niños que no habían sido separados de las familias. Lo que sí tenían era una tendencia a haber cometido más crímenes contra la ley y al consumo de drogas, pero no a la esquizofrenia. O sea, para resumir esto, los factores traumáticos en épocas importantes del desarrollo son importantes para el resto de la vida, pero son más generales. Yo creo que no se aplican a la esquizofrenia específicamente. Lo que sí es cierto es que el RMS, el Repeated Maternal Separation, o sea, casos de separación maternal repetida, es malo, puede producir... Seguro que es malo, no es solo la separación, sino una conexión entre el entorno y la carga genética. La separación de las madres es uno de los factores del entorno que se han considerado como posibles, pero también hay muchos otros. Por ejemplo, el consumo de cannabis es un factor que se ha hecho bastante... Ha tenido bastante interés recientemente, pero por ejemplo dicen la edad del padre cuando la persona es concebida también tiene importancia en la esquizofrenia. Si viven en zonas urbanas en lugar de zonas rurales, también hay una posibilidad de que la esquizofrenia aparezca más frecuentemente. ¿Todo eso está comprobado? Quiero decir... Todas estas cosas se han descrito en la literatura, pero ninguna parece que sea ni necesaria ni suficiente. Claro, porque aquí está el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. La gente tiene miedo a lo desconocido. Bueno, a ver, una persona X con el diagnóstico, la etiqueta determinada, vamos a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le deja pasar? No interesa, nadie se para pensar. Porque hay veces que se tiene lo que tú muy bien dices, el miedo a si puede ser violento, no violento, agresivo, y otras veces cuando estás como más perdido en tu mundo, como si fueras lo que tú decías antes, tonto, estúpido, que no sintieras, que no pensaras, no supieras. Hombre, yo he tenido 3 ingresos este año y hubo uno que me dijeron, ¡hala, que te has puesto súper agresiva! Pero me puse agresiva verbal. Y no poder salir, pues joder, al final te quitan una cosa que valoras, que no consideran que sea apto para tu salud y te cabreas, ¿sabes? Me ataron, me metieron una inyección, yo flipando, ¿sabes? Digo, oye, que tampoco voy a hacer daño a nadie. En un momento dado, a partir de que llevas la etiquetita, cualquier actitud que tengas un poco en subida de tono es automáticamente castigada, ¿no? Judicialmente, un señor porque tiene un título y un juez te meten porque eres peligroso, porque ellos lo dicen y te quieren curar. Y te curan poniéndote inyecciones como si fueses un toro, banderillas, y te dejan allí hecho polvo. Ha pasado hace poco un caso de un tío que se ha cargado a su mujer y le han dicho que su trastorno era esquizofrénico. Yo no me creo que porque sea esquizofrénico y haya matado a su mujer, el detonante ha sido la esquizofrenia, ¿no? Yo creo que este hombre ya ha sido agresivo desde pequeño, ¿no? Y te dejan una marca de sufrimiento para toda tu vida y dicen que te quieren curar y que lo hacen por tu bien y que te ayudan. Pero en verdad eso lo único que demuestra su propia ineptitud, porque es como, mira, no podemos solucionar el problema, vamos a tapar los síntomas y punto. Y también es importante acordarnos de ese dato que es interesante de la Organización Mundial de la Salud,
que dice que hay solamente un 3% de personas con problemas de salud mental que ejercen un acto de violencia contra otros. Sí. Y además está demostrado que no somos violentos. El daño nos lo hacemos a nosotros mismos más que a Principalmente las agresiones es son más autolesivas. Que ya no tiene 100%. tanto que ver con que tengamos o no la enfermedad, sino con la propia personalidad de la persona, ¿no? Si una persona es violenta y agresiva, que esté ligado o no directamente a la enfermedad es secundario. Bueno, se ha dicho que los esquizofrénicos, al tener este desarreglo emocional de que lo que es la amígdala, el hipocampo, lo que es los mecanismos de gestión emocionales, al no funcionar bien, pueden degenerar en no tener empatía, en no sentir, en no saber ponerse en el lugar del otro. Y eso obviamente puede conducir a violencia. Si eres incapaz de sentir que el otro sufre por tu agresión, pues probablemente podría haber más violencia. ¿Habéis estudiado este tema? Sí, yo creo que en la esquizofrenia lo primero que hay que puntualizar es que los crímenes de una violencia severa, considerable, en esquizofrenia son raros. Lo que pasa es que cuando ocurren, como parece que no tienen un motivo, siempre están en los periódicos, se les da mucha publicidad. Exactamente. Sí. Pero yo creo que puntualizando el mecanismo por el que estas cosas ocurren, suelen ocurrir en enfermos que tienen ideas delirantes, que tienen un delirio paranoide, que piensan que el padre, por ejemplo, les está tratando de matarles a ellos, o es más o menos en un delirio paranoide. No es como, yo creo que lo que te estabas tú refiriendo a no entender las emociones ni lo que le va a causar a la otra persona. Esto es más en el grupo de los psicópatas que hacen crímenes de este tipo de violencia y que no tienen psicosis. Son, yo creo que dos mecanismos un poco diferentes, y en el esquizofrénico es más en el contexto de las ideas delirantes. Si cuestionamos las jerarquías y los poderes y equilibramos, vamos a generar caminos terapéuticos mucho más sanos para todos, para una sociedad en general más sana. Y eso, y que se lo vuelvo a decir, no implica perder de vista la existencia de que hay un rol profesional también, ¿no? Hay gente que son profesionales que saben ciertas cosas y hay gente que ha sufrido la problemática que sabe otras ciertas cosas. Juntémoslas, mirémonos a los ojos, pensemos juntos el camino para tirar adelante, ¿no? Según el protocolo de Helsinki del 2005, creo, decían que subirán las enfermedades mentales hasta el 2020. Bueno, se reproducieran, serán la principal causa de discapacidad en el mundo occidental, pero por el estilo de vida que llevamos. Simplemente eso.